Bueno, nosotros hace ya el último año, después que empezaron así esa situación en Kobani, estamos acá con los compañeros argentinos, algunos movimientos sociales, organizaciones políticos, sociales, eh, fundamos ese comité y tratamos de difundir todo lo que está pasando en Kurdistán actualmente y también tratar un poco dar históricamente, porque todo lo que hoy está pasando en realidad es la consecuencia de un poco, tiene que ver con el pasado, qué es lo que estaba pasando en Kurdistán, para entender un poco mejor hoy. Así que a través de del comité y otros diarios con más bien los medios así no hegemónicos, sino más de izquierda, tratamos a través de ese tipo de medios a difundir lo que está pasando en Kurdistán. Mm. Y justamente sobre eso te quería preguntar, ¿qué es lo que está pasando en Kurdistán? ¿Cómo podrías resumir la situación en este momento, por lo menos en principio con respecto a la lucha frente a las organizaciones terroristas y por la autodeterminación del Kurdistán? Luego, obviamente, sabemos que hay diferencias, ¿no? En base a qué parte del territorio del Kurdistán estemos hablando. Claro, claro. Actualmente entonces podemos hablar más bien a Rojava, la parte de Siria, Ajá. Kurdistán Occidental, a ver, allá hoy en día lo que está pasando, y hace no sé, ustedes sabrán, hace un par de meses que el Estado Islámico trató de invadir Kobani, una ciudad muy chiquita en Rojava, parte de Siria, y, y los guerrilleros kurdos con las mujeres y hombres, especialmente las mujeres kurdas, las guerrilleras kurdas, durante 4 meses resistieron y al final no dejaron que cae la ciudad. Ujú. Obviamente esto tiene que ver porque el Estado Islámico, ¿qué puede querer en una ciudad tan chiquita? ¿Cuáles sus intereses o cuál es su beneficio? Porque en realidad, en alguna manera, Estados Unidos quiso invadir ahí, pero de ahí y cayó, no pudo. El mismo Estado Islámico que invadió Mosul en 2 días, en un Claro. día, y otras ciudades de Raqqa, otras ciudades de Siria también, en muy poco tiempo, durante horas o días, y no pudo en una ciudad tan chiquita invadir. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué todavía insiste? Porque en realidad hoy, a pesar de que un poco está lejos de Kobani, porque los kurdos, los otros compañeros que están hoy tratando de defender Kobani, está un poco la guerra, los conflictos siguen un poco fuera de la ciudad, pero sigue siendo, eh, hace 2 días también cayeron 7 guerrilleros kurdos en mártires, o sea, la situación todavía sigue. Todos los días hay conflictos, todos los días hay muertos, tratando de sacar el Estado Islámico y los otros grupos terroristas del territorio de Kurdistán, especialmente en esa zona donde hoy decimos Rojava, fuera de los 3 cantones, porque el Estado Islámico, después de invadir a Mosul, otras ciudades de Raqqa, estratégicamente no quiere, no quiere que los kurdos tengan ningún beneficio, porque justo el modelo que los kurdos quieren construir allá, que nosotros llamamos el confederalismo democrático, Ujú. donde podemos decir el pueblo tiene el poder a través de las asambleas. Todos los pueblos que viven ahí, los kurdos, turcomanos, árabes, armenios, judíos, todos en ese modelo, en el confederalismo democrático, están viviendo, tratando de vivir y sin tener eh, ¿cómo te puedo decir? Sí, sí, No un Estado, pero una manera autonomía, pero que claro. ellos dirigen sí mismos. Sí. La primera vez en la historia de Medio Oriente que esos pueblos de ahí, sin tener un Estado o un poder absoluto, pueden vivir todos juntos, y justo eso es un modelo anticapitalista
y los países capitalistas no les conviene. Entonces, como siempre, usando peones, usando, antes era el Haider, otro tiempo era el Nusra y ahora el Estado Islámico, mañana sería otra cosa, pero todo el tiempo la idea de ellos es destruir ese tipo de modelos, que el pueblo no tenga el poder, sino como antes veníamos haciendo, Assad al Siria, el otro está en Irak, que es más conveniente porque ahí se pueden sacar más beneficios. Delil, te habla Diego. Te quería preguntar precisamente por esto, digamos, ¿por qué el pueblo kurdo ha estado diseminado por distintos estados-nación o países, siendo que es un pueblo ancestral y, digamos, los orígenes y los motivos de ahora sí recuperar esa identidad y una unidad como pueblo kurdo para dejar de, porque se conoce en la historia que los kurdos han sido perseguidos en distintos de estos países donde se encuentra el pueblo kurdo como una minoría, a veces perseguidos y masacrados por estos países o por algunos de sus mandatarios. ¿Por qué hoy el pueblo kurdo recupera ese sentimiento de unidad y de recuperar la necesidad de pelear por el territorio? Claro. En realidad eso como que más tiene que ver hasta el año 23. Y después de los otomanos, los países imperialistas empezaron a dividir. O sea, yo creo que vale hacer recordar de que el 100% de petróleo de Siria está en zona Kurdistán. El 100% de petróleo de Turquía también está en zona Kurdistán. El 74% de petróleo de Irak está en zona Kurdistán y el 73% del petróleo de Irán está en zona Kurdistán. Yo creo que eso un poco demuestra, y más las gas naturales, el elemento boro, etcétera. Eso demuestra un poco más por qué una Kurdistán unida no conviene mucho. Claro. Porque una Kurdistán unida así va a tener mucho poder económico en Medio Oriente y es mucho más difícil dirigirse, ¿no? Es la típica política del capitalismo, del imperialismo, es como dividir y dirigir. Uh-huh. Vos decís que la división fue promovida por las potencias imperiales después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el año 1923. Exactamente, Lozano, con el trato de Lozano. Bueno, después de ahí obviamente hubo muchos movimientos hasta el año 37, 38, obviamente todos con toda fuerza. Al año 25, de una noche mataron 25.000 kurdos en Turquía, por ejemplo, a través de la justicia, entre comillas, que todas eran separatistas, y ahí como que hubo un silencio. Hoy el día, los kurdos, después del año 80, en realidad los kurdos de Irak un poco, cada uno tiene una historia distinta. Yo creo que como no nos da mucho tiempo para contar toda la historia así separadamente, pero los kurdos en esas cuatro partes de Kurdistán, digamos, los kurdos de Irán, Irak, Turquía y Siria, los cuatro estados, a pesar de tener muchas diferencias políticamente, los intereses diferentes, cuando cuestiones digamos, sobre el tema de los kurdos, siempre tuvieron de acuerdo, ¿no? Assad y Erdogan son enemigos, hoy el día también son enemigos, y yo creo que... Para quien no conoce, a Assad, presidente en este momento de Siria, Erdogan de Turquía, ¿no? Exactamente, pero el tema de los kurdos, y si es la cuestión de los kurdos, ellos no van a tener ningún drama de juntarse y ni tener de acuerdo. Siempre fue así, con Saddam Hussein fue así, con Irán fue así también, y que tienen muchas diferencias, otros, y siempre estuvieron de acuerdo, porque saben que en una parte de Kurdistán, en una parte de estos países, si los kurdos logran liberarse, eso va a ser un ejemplo malo para otras partes de Kurdistán, ¿no? Claro. Entonces, los kurdos, el movimiento de liberación del pueblo kurdo en Turquía siempre tuvo la política, principalmente, una Kurdistán unida y socialista. Por supuesto, con el tiempo los kurdos se dieron cuenta que todo el sufrimiento del Medio Oriente tiene que ver con el nacionalismo, ¿no? Porque en Medio Oriente el nacionalismo no es como acá se entiende en el mundo occidental, sino como más bien racismo,
Claro. y que vos, o sea, no querés, no le dan vida a nadie que no sea en su nación, en su raza. En Turquía, por ejemplo, siempre nosotros crecimos y decían un turco vale un mundo. Y entonces un kurdo no es nada, o otro, o un árabe o lo que sea, no es nada para ellos. Y siempre como, de hecho, en el año 38, un diputado turco en el Congreso dijo, al resto del pueblo, lo que acá hace que son turcos, al resto son sirvientes para los turcos. Claro. Lo que merecen es eso, lo máximo. Mm. ¿Sí? Bueno, y eso, los kurdos después de los 80, o sea, con años 70 también hubo movimientos así pequeños, pero después del 80, ese movimiento de liberación de Kurdistán, más bien el Partido de Trabajadores de Kurdistán, El PKK. con la idea de PKK, exacto, principalmente con la idea de una Kurdistán unida y socialistas salieron el camino, pero en el camino se dieron cuenta, como voy a repetir, el nacionalismo como que sufrieron mucho en eso, entonces dijeron que en el Medio Oriente la única solución es el modelo del confederalismo democrático, Claro. que todos los pueblos pueden vivir juntos y cada uno respetando al otro. De hecho, hoy en los Rojava están en práctica ese modelo, sin ser ni uno se siente ni superior ni menos, con un contrato social diciendo que somos acá, los pueblos viven, armenios, judíos, turcomanos, kurdos, es nuestra constitución. Ese contrato social, todos los pueblos que están viviendo acá y lo más respetando también derechos de las mujeres, ¿no? Y la igualdad. Entonces todo eso, a través de esa idea, el pueblo kurdo, y ahora de poco a poco otros pueblos también empezaron a interesar. Obviamente para nosotros es muy importante que todos esos países durante 100 años negaron nuestra cultura, nuestro idioma. En Turquía, en un momento, hablar en kurdo era suficiente para que te mandan a cárcel 10 Claro. años. Y todo eso, obviamente, con el tiempo, el pueblo kurdo se dio cuenta, empezaron a luchar, sí. El pueblo en Siria también son perseguidos. Lo que vos nos estás comentando es, digamos, quizás para que lo entendamos acá con el pensamiento de Occidente, es que los kurdos siempre han sido como una etnia, una minoría segregada, perseguida, masacrada en cada uno de estos países, más allá de que esos países tienen diferencias entre sí, el caso de Siria o Turquía. También a mí lo que me parecía preguntarte es cómo toman esto de hoy, digamos, toda esta historia que lleva el pueblo kurdo en sí. Sin embargo, cuando apareció el Estado Islámico, inmediatamente determinaron combatir al Estado Islámico, inclusive a veces combatiendo al Estado Islámico con algunos de los que fueron quizás sus verdugos en la historia o de estos países que han promovido la persecución de los kurdos. Claro, claro. ¿Por qué los kurdos inmediatamente tomaron esta posición de hay que pelear contra el Estado Islámico y recuperar el territorio? Y el que ayer fue quizás un enemigo, hoy quizás está combatiendo al lado de los kurdos contra el Estado Islámico. Pienso en Siria o inclusive el rol de los imperialismos occidentales. Claro, porque el Estado Islámico es una organización, es enemigo de la humanidad, o sea, no tienen ningún código, Claro. secuestrando a las mujeres, violando, vendiendo a las mujeres, a los niños, todos los días cortando la cabeza, o sea, no tienen ningún código, ningún moral, ellos, o sea, ni siquiera podemos decir, la verdad, ni son musulmanes, o sea, porque no es que en el Corán dice que te puedes matar a tal persona, te puedes tirar, no sé, por la ventana, por su decisión sexual. Hace poco, por ejemplo, en Siria, tiraron un tipo en el edificio en el 5º piso porque era gay, y todo eso, no es que en el Corán dice que puedes hacer, y es que, pero están abiertos, ellos toman como les conviene. Pero eso todo te das cuenta que esas personas no tienen ninguna ideología ni tienen códigos, solamente tiene que ver con los intereses. Y de hecho, la mayoría de estos militantes del Estado Islámico
están lo que están viviendo fuera del país, o sea, en Europa, en Francia especialmente, de Francia, todo ahí les pagan y ahí le dan un poder y ellos no saben cómo van a hacer con eso. Entonces empiezan a matar a toda la gente. Y todo el resto del pueblo se dio cuenta, o sea, se da cuenta que el movimiento de liberación del Kurdistán no es solo para los kurdos, no es que quiere solamente libertad para el pueblo kurdo, a pesar de que el pueblo kurdo sufrió hace un montón de tiempo de no poder hablar su idioma ni vivir en su cultura, a pesar de todo eso, el pueblo kurdo todavía, o sea, piensa que la libertad, o sea, para que el pueblo kurdo sea libre, el Medio Oriente primero tiene que ser libre. Claro. Y así, no solo los kurdos, sino todos los pueblos que viven en el Medio Oriente van a ser libres. Entonces, la libertad del pueblo kurdo tiene que ver con la libertad del Medio Oriente. Hay que ver ver más en esa manera, no individualmente, porque si solamente hoy el día, si los kurdos tratan de decir que no nos importa el Medio Oriente, nosotros queremos una Kurdistán que sea capitalista o sea lo que sea, yo creo que Estados Unidos y ningún otro países de Europa no dudarían ni un segundo para ayudar y construir un Kurdistán y reconocer la independencia de Kurdistán. Claro. Delil, pero eso, a los kurdos no queremos un mundo así porque nunca va a cambiar, eso no va a cambiar la historia del Medio Oriente. Van a seguir los sufrimientos, la negación de las culturas de otros pueblos, así va a seguir la historia. Delil, justamente sobre esto, y como para cerrar, te quería preguntar, porque últimamente hemos conocido varios kurdos aquí en la Argentina y en América Latina. Bueno, Mehmet es uno de los integrantes también del comité que ha salido acá en Lo Ombelico del Mundo en más de una ocasión, y es seguramente uno de los más conocidos aquí en la comunidad argentina. Bueno, en este caso, vos, ¿cómo llegaste a la Argentina? ¿Por qué viniste acá a la Argentina? ¿Y por qué tantos kurdos, sobre todo militantes o de todas maneras con una conciencia social muy fuerte, tienen que reparar aquí en América Latina? Igual ustedes tanto, pero nosotros creo que acá somos 7 o 8 personas. Ajá. No tanto, pero si comparando con 5 años antes, yo hace 6 años que estoy acá. Sí. Yo soy refugiado. O sea, en algún momento me tenía que salir del país y elegí Argentina. ¿Y por qué Argentina? ¿Por qué América Latina? Porque yo creo que tenemos muchas historias parecidas y nosotros tenemos muchas cosas a aprender en Argentina, acá en América Latina. La historia de resistencia en los años 60, 70, todo eso, conocer y también construir un puente entre los pueblos de América Latina y el pueblo del Medio Oriente. Estamos como que cada uno en un punto del mundo, como que acá muchísima gente que no sabe lo que está pasando en Medio Oriente exactamente. Sí. Acá diciendo, soy del Líbano, sos turcos, y decís sos árabes, sos turcos, y decís sos turco, o armenio, sos turco, es como todo muy complicado, o sea, no se entiende bien lo que está pasando. Obviamente eso tiene que ver con los medios de acá, solamente cada tanto ponen una nota sobre Turquía o otros países y contando una historia muy distinta que nosotros como que acá la idea y venir y difundir lo que exactamente qué es lo que está pasando en Medio Oriente y también transmitir lo que está pasando acá allá, construir un puente entre los pueblos. Para nosotros es muy importante que los argentinos o los uruguayos, los bolivianos que sepan qué está pasando en Kurdistán o en Medio Oriente y también viceversa.